Bueno, el día de hoy vamos a continuar con derivación. Ya habíamos visto en otro video previo derivación de una constante y derivación de una función, de una potencia. Hoy vamos a ver varias. Listo, vamos a empezar con una función logarítmica. Función logarítmica. Pero vamos a verla simple. Por ahora simple. ¿Qué es simple? Bueno, pues primero vamos a pensar en una función f de x que sea una función logaritmo natural. El logaritmo natural de x. ¿Qué es el logaritmo natural? Un logaritmo natural es un operador matemático, así como yo les había enseñado antes, que un operador matemático es una expresión matemática que altera de alguna manera a otra expresión matemática, ¿cierto? Entonces está el operador suma, el operador multiplicación, el operador división y el operador, en este caso, logaritmo natural. Muy bien, para entender mejor el logaritmo natural, pues entender la derivada es mejor entender el logaritmo natural. ¿Cierto? Tenemos un operador que se llama el operador logaritmo. Esto es como una introducción rápida, ¿cierto? El operador logaritmo se simboliza como log, ¿cierto? El operador logaritmo es un operador matemático también de esta manera. Entonces yo aplico logaritmo de, por ejemplo, 4 en base 2. Esto que hay aquí se llama la base, ¿cierto? Y esto, en términos generales, se llama, o es el resultado. Ya le voy a explicar por qué el resultado. ¿Listo? Y yo puedo hallar el logaritmo de 4 con base 2, que es 2. ¿Listo? Vamos a mirarlo así, pónganle cuidado. Eso es para que entiendan el logaritmo, ¿cierto? El logaritmo de 4 en base 2 o con base 2 es 2. Porque 2, vamos a ponerlo con colores, este lo voy a poner con rojo, ¿cierto? Ese 2 es la base, o sea, este 2. Porque 2 elevado a este 2 es igual a 4. Otro ejemplo. Como 3 a la 2 es igual a 9, entonces yo digo que el logaritmo de 9 con base 3 es igual a 2. Porque 3 a la 2 es igual a 9. Entonces, cuando yo aplico el logaritmo, lo que yo estoy buscando es el exponente de este para que me dé este. El exponente de la base para que me dé el resultado. Por eso lo llamo a este resultado. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. Logaritmo en base 10 de 100. ¿A qué exponente tengo que llevar el 10 para que me dé 100? A la 2. Logaritmo en base 2 de 32. ¿A qué exponente tengo que elevar el 2 para que me dé 32? A la 5. ¿Por qué? Porque 10 a la 2 es igual a 100. ¿Por qué? Porque 2 a la 5 es igual a 32. Y el último ejemplo. Logaritmo con base 5 de 125. O sea, ¿a qué exponente debo elevar el 5 para que me dé 125? A la 3. Porque 5 elevado a la 3 es igual a 125. ¿Listo?
Ahora, ¿qué es elevarlo a la 2? Multiplicar este número por el mismo. O sea, 10 por 10, 100. Multiplicar este 2 por el mismo 5 veces. O sea, 2 por 2 por 2 por 2 y por 2 me da 32. Multiplicar este por el mismo 3 veces. O sea, 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Bueno, eso es para que aprendan qué es el logaritmo. Ahora, existe un logaritmo especial que se llama logaritmo neperiano o logaritmo natural. ¿Y qué es el logaritmo natural? Es el logaritmo, pero con base E. ¿Y qué es E? E es el número de Euler, que es más o menos 2,71 y un montón de decimales. Pero más o menos podríamos decir que es 2,71. ¿Qué es E? Un número. 2,71. ¿Listo? Entonces, cuando la base es 2,71, yo puedo hallar, no sé, cualquier número aquí. Pero puedo hacer lo mismo que el anterior, en el anterior ejercicio. Ahora, cuando yo escribo logaritmo natural en base E o con base E, lo puedo escribir, perdón, logaritmo con base E, lo puedo escribir como logaritmo natural. Y aquí se entiende que esto es igual a esto, ¿cierto? Si yo escribo logaritmo natural, perdón, logaritmo con base E de 30, esto es lo mismo que escribir logaritmo natural, ¿cierto? Para no escribir esta base. Lo que necesitamos saber es que cuando escribo logaritmo natural, por ejemplo aquí, logaritmo natural de x es lo mismo que si escribiera logaritmo, es lo mismo que si escribiera logaritmo con base e de x, y eso sería la función. Pero lo escribimos logaritmo natural de x. ¿Listo? Es una breve introducción al logaritmo natural. Ahora bien, si tengo esta función, la teoría me dice que la derivada del logaritmo natural de x teniendo x como solo x, o sea, una función logarítmica simple, teniendo x como solo x. Entonces eso me dará igual a 1 sobre x. ¿Listo? Si esto es diferente, si no es x sino otra cosa, entonces esto será diferente. Por ahora, logaritmo natural de x, ¿cuál es la derivada? 1 sobre x. Solo de esto. ¿Listo? Cuando la función logarítmica es simple. Después miraremos cuando es la función logarítmica un poquito más compleja. Pero por ahora, si es simple, la función logaritmo natural, su derivada es 1 sobre x. Muy bien. Vamos a pasar a otra. Función exponencial. O sea, cuando la función es f de x igual a e a la x. Ojo, simple. ¿Qué quiere decir simple? Que encuentro solo esto. E a la x. Si encuentro e a la x, entonces la derivada de esta función da la casualidad que es ella misma. E a la x. O sea, aquí no se altera. ¿Listo? Si yo derivo esto, da lo mismo. ¿Cuándo es simple? Cuando la función es exponencial a la x, o sea, e a la, el número de Euler a la x. Muy bien, vamos a ver otra función exponencial, pero con una base distinta. ¿Cierto? Aquí vimos función exponencial cuando la base es e, ¿cierto? Vamos a ver cuando la base no es e. O sea, por ejemplo, f de x igual a la x. ¿Qué es a? Pues, en realidad cualquier cosa. Normalmente números, ¿cierto? Pero podría ser cualquier cosa. Por ahora, si la tomamos simple, entonces a sería un número. Entonces, la derivada, vamos a ponerla aquí al frente mejor,
Entonces, f' de x será igual, ojo con esto, será igual a ella misma, a la x, pero multiplicado por el logaritmo natural de este número que hay aquí, logaritmo natural de a. Mire que ahora se complica un poquito más. Es el número elevado a cualquier cosa, en este caso a la variable x. Entonces, elevo el número y lo multiplico por el logaritmo natural de a. Vamos a hacer un ejemplo de esto. F de x igual a 9 a la x. Para este caso, entonces, aplico lo que me dice arriba. Acuérdense que esto es un 9, es un número. De 9 a la x, ¿qué digo? La derivada de 9 a la x me da 9 a la x multiplicado por el logaritmo en base e, o sea, el logaritmo natural de a, en este caso, de 9. ¿Listo? Esto me daría un número que lo resuelvo en la calculadora, lo podría resolver en la calculadora, pero no es necesario. Por ahora lo que quiero es que aprendan esta situación. Este caso especial. Si f de x es igual a, por ejemplo, 1/2 a la x. ¿Listo? A ustedes que les da tanto miedo, a los estudiantes que les da tanto miedo los fraccionarios. Entonces, ¿qué hago? Digo, f' de x será igual entonces a ese mismo número elevado a la x. O sea, el mismo. Pero lo multiplico por el logaritmo natural de 1 sobre 2, de 1. Y esta sería función exponencial. Ojo, función exponencial simple. ¿Por qué simple? Porque esto simplemente es x. ¿Cierto? Si esto no es x, después miraremos cómo se debe resolver. Por ahora, si esto simplemente es x, entonces la función se resolverá de esta manera. Bueno, ahora vamos a ver la derivada de un producto. Recuerden que un producto es una multiplicación. ¿Cierto? En este caso puede ser una multiplicación normalmente de funciones. Entonces vamos a mirar. Si yo tengo f de x, la función, como una multiplicación de funciones, o sea, por ejemplo, h de x multiplicado por g de x, donde h de x es una función cualquiera y g de x es una función cualquiera. Podría ser cualquier función de las que hemos visto. Una función logarítmica, una función exponencial, una función exponencial Euler, o puede ser una función constante, o puede ser una función polinómica, cualquiera de ellas de las que hemos visto. Entonces, la derivada, entonces, f de x es h de x, una función cualquiera multiplicada por otra función cualquiera. Entonces, la derivada, o sea, f' de x, será la derivada de la primera función, o la derivada de la primera, o sea, h' de x. Por la segunda, sin derivada. O sea, la derivada de la primera por la segunda. ¿Sí? Más, es una suma, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Jorge, ¿tú podrías volver a explicar eso? No, es que en realidad aquí no hay explicación. O sea, aquí no hay nada que explicar. Simplemente lo que tienen que hacer es esto. Pues digo yo, no hay nada que explicar porque esto lo entenderá más fácil en un ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver si alcanzamos a hacer ejemplo hoy. Pero por ahora no hay nada que explicar. Lo único que tienen que entender es lo siguiente. Cuando yo tengo una
multiplicación de funciones. Entonces, ¿yo qué hago? Derivo la primera función y lo multiplico por la segunda, sin derivar, la segunda sin derivar. La primera la derivo, la segunda sin derivar. Y luego le sumo lo contrario, la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Hagamos un ejemplo para que lo entendamos mejor, ¿cierto? Entonces yo tengo f de x, tengo 2x a la 3 multiplicado por 3x a la 2. No, 3x a la 5, por ejemplo. ¿Listo? Entonces aquí me dice que la derivada de esta función será, vamos a hacer lo siguiente. La derivada la vamos a hacer aquí abajo. ¿Cierto? Para entender, entonces ahora les decimos que esto es h de x. O sea, esta es esta. Y esta es esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero la derivada de la primera. Entonces, derivamos la primera. Esto ya lo habíamos visto. Bajo el exponente, 3 por 2, 6. X a la 3 menos 1, 2. Otra vez. Derivo la primera. Pues el exponente que está ahí lo bajo a multiplicar. Quedaría 3 por 2. ¿Sí o no? Eso me da 6. Y al de arriba le resto 1. X a la 3 menos 1. Queda 2. Lista la derivada de la primera. Y aquí me dice, multiplíquelo por la segunda sin derivar. O sea, esta solita. 3x a la 5. Ahora súmele la primera, no esta, sino la primera sin derivar. La primera sin derivar. 2x a la 3. Por la derivada de la segunda. O sea, que ahora tengo que derivar la segunda. ¿Cómo derivo? Bajo el 5. 5 por 3, 15. X a la 5 menos 1, 4. Observe cómo se hizo esto. Bajo el 5, ¿qué me queda? 3 por 5, ¿sí o no? ¿Qué me da? 15. Porque bajé el 5. 15. ¿Listo? Ahora, x a la 5 menos 1. Que en este caso me da 4.